Jorge y yo anunciamos que íbamos a formular una denuncia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, específicamente en el caso del Aro y la Granja, hace aproximadamente un año. Este es un anuncio que nosotros hicimos el año pasado. ¿Por qué nos hemos demorado? Nosotros nos hemos demorado nos demoramos en la presentación de la denuncia porque, en primer lugar, nosotros teníamos que tener claro y muy bien estudiado el marco teórico de imputación que le íbamos a hacer a Álvaro Uribe. Sí. ¿Por qué el marco teórico? Porque la investigación que ha hecho la Fiscalía General de la Nación y en general la justicia durante cerca de 20 años había tenido una orientación que en nuestro concepto, estudiando muy a fondo el tema, estaba equivocada. Sí. ¿Y cuál es la orientación que ha tenido la justicia durante 20 años? De tratar de establecer un vínculo activo entre Álvaro Uribe y las autodefensas, es decir, determinar o precisar probatoriamente si Álvaro Uribe colaboró activamente con las autodefensas para estas masacres, si determinó a estas masacres, si facilitó, si tuvo acuerdo con los paramilitares. Yo creo que, estudiando con Jorge el tema, llegamos a la conclusión de que ahí había un enfoque equivocado, que por ese camino las investigaciones no iban a conducir a ningún lado y que había que darle un nuevo enfoque. ¿Y cuál fue el enfoque que nosotros pensamos? El enfoque que nosotros dijimos, mire, el tema aquí es un tema de responsabilidad por omisión. Sí. ¿Omisión por qué? Porque el presidente, el exgobernador, el expresidente Uribe, en ese momento gobernador, él era garante de protección de la población civil. Entonces, nosotros encontramos que aquí, en el caso de las masacres del Aro y la Granja, hay un paralelo con una estructura de imputación que reconoció hace varios años, en el 2001, creo yo, por parte de la Corte Constitucional en el caso de la masacre de Mapiripán. Sí. Esa masacre de Mapiripán y esa estructura de imputación representó en Colombia un giro muy importante en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque allí se dijo específicamente que si un miembro de la fuerza pública tenía el deber de protección de la población civil y no evitaba las masacres de los paramilitares, todos los hechos cometidos por el paramilitarismo se le imputaban al general. Esa sentencia es una sentencia muy valiosa porque allí la Corte Constitucional por primera vez dijo, aquí no nos interesa establecer si hay un vínculo activo entre el general, en este caso era el general Uzcategui, y las autodefensas, los paramilitares que cometieron la masacre de Mapiripán. Aquí no nos interesa saber si él les dio armas, si les dio helicópteros, si abrió rutas, si les dio instrucciones. No, el solo hecho de que él tuviera dentro de su ámbito de competencia el deber de protección de la población civil y no actuó y no evitó la masacre, pudiendo hacerlo, la Corte dijo, se le imputan todos los delitos de lesa humanidad. Ahí hay una estructura muy importante, estructura que posteriormente la Corte Suprema ratifica cuando condena al general Uzcategui a 30 años, no sé exactamente. Entonces, 30 años, sí. Ustedes que tenemos un primer marco normativo muy importante, que son esas dos sentencias, una de la Corte Constitucional y otra de la Corte Suprema, donde por primera vez en Colombia, eso es un hito jurisprudencial, se consagra esa estructura de imputación. Pues esa estructura de imputación es igual a la de Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia, o sea, tenía el deber de protección de la población civil, conocía que se iba a conocer la masacre y no actuó. Entonces, a Álvaro Uribe no se le debe procesar por una simple omisión o un prevaricato o una uso de autoridad, sino que se le pueden imputar todos los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el Aro y la Granja. Entonces, con Jorge pensamos, mire, este tema está más mal orientado y la estructura de imputación tiene que ser esa. Y por eso nosotros, después de que salimos de la Fiscalía,
empezamos a trabajar sobre ese tema. ¿Por qué? Porque iniciamos una investigación de orden teórico, un libro que estamos escribiendo, una investigación que está en curso, sobre precisamente la responsabilidad superior por el hecho de los combatientes en un conflicto armado. Es decir, teníamos un trabajo de investigación académica, teórico muy importante, y empezamos a revisar cuáles eran como los casos más relevantes donde podríamos nosotros traer como ejemplo de esas estructuras de imputación, y encontramos que uno de esos casos era el de Álvaro Uribe, y ahí nació una investigación después de estar en la fiscalía específicamente sobre ese caso. Ese es el origen de esta denuncia.